Hola, hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y también va a estar Tom con nosotros, con todas sus preguntas, su sabiduría y su curiosidad. ¡Claro que sí! ¡Gracias, Jenny! Estamos muy felices de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy continuaremos estudiando a los personajes más representativos de la Revolución Mexicana. La clase pasada estudiamos los proyectos de Zapata y de Villa, ¿se acuerdan? Claro que sí, maestra. Vimos que Zapata era originario de Morelos y quería restituir las tierras a las comunidades campesinas. Sí, y que Villa era de Durango y quería distribuir las tierras entre cada uno de los trabajadores agrícolas. ¡Wow! Pues lo recuerdan muy bien, eso me da mucho gusto. De hecho, para ayudar a nuestras alumnas y alumnos desde casa, el día de hoy vamos a continuar llenando nuestro cuadro comparativo. En esta clase hablaremos sobre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Maestra, yo encontré que ellos dos sí eran amigos de verdad. Mira, y hasta encontré una foto, ¿quieres verla? A ver. Mira, esta es la foto que encontré de Venustiano Carranza. Él es el de la derecha y Álvaro Obregón es el de la izquierda. Uy, y se ven como dos grandes amigos en un día de campo, ¿a poco no? Y miren, Obregón no tiene un brazo. ¿Qué le pasó, maestra? De nuevo, Ton, tenemos que aclarar que aunque se los ve juntos, más que amigos, Carranza y Obregón eran aliados. Y sí, efectivamente, Ton, la pregunta que haces es muy buena. La historia de cómo es que Obregón perdió su brazo te la contaré después. Muy bien, perfecto, maestra. Yo encontré esta otra fotografía. Yo pienso que como están sentados juntos, eso quiere decir que estaban del mismo lado, ¿no? En el mismo bando. En cierta forma sí, pero esa alianza no duraría para siempre. ¿Por qué? ¿Se pelearon y dejaron de ser aliados? Pues hasta donde yo sé, no solo dejaron de ser aliados, sino que hasta se convirtieron en enemigos. Es correcto, Jenny. Y en esta clase vamos a entender por qué. Pero para darle un poco de orden a todas estas preguntas, vamos a concentrarnos en terminar nuestro cuadro comparativo. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Pues primero vamos a completar la información sobre Carranza. El cuadro comparativo nos indica el contexto y la ubicación geográfica. Así es. Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y entonces ponemos Coahuila en el pizarrón, maestra. Claro que sí. ¿Me ayudas, Jenny? Claro, maestra. Perfecto. Y también Jenny nos ayudará a pegar la imagen del estado de Coahuila. Muy bien. ¿Y el contexto, maestra? Pues Carranza era hijo de un coronel y su familia era de clase media alta. Eran poseedores de grandes extensiones de terreno. Y desde pequeño, Carranza se convirtió en un convencido liberal y quedó marcado por la lucha del liberalismo en defensa de la soberanía y de la legalidad. Él estudió en la Ciudad de México y ¿qué les parece si mejor vemos un video que nos hable de la vida de Venustiano Carranza? ¡Claro que sí! ¡Corre video! Venustiano Carranza, el dirigente de la Revolución Mexicana, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Tuvo una larga y destacada carrera política. Desde 1887 y hasta 1911 fue presidente municipal, diputado local y federal, senador y gobernador interino de Coahuila. Cuando triunfó la revolución, encabezada por Francisco I. Madero, Carranza ocupó la gubernatura de su estado natal. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, en febrero de 1913, Carranza fue el único gobernador que desconoció al régimen usurpador de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que llamó al pueblo a rebelarse contra el dictador para restablecer el orden constitucional. Carranza condujo con habilidad y visión de Estado la revolución constitucionalista, derrotando a Victoriano Huerta y a las fuerzas de la Convención, encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Los diputados constituyentes aprobaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 31 de enero de 1917. Fue la constitución más avanzada de su época, la primera en el mundo que incluyó los derechos sociales. La Constitución de 1917 es el documento político e histórico en que está resumida la labor de Carranza como revolucionario. Al firmarla y promulgarla, quedaron ahí concretados y condensados los ideales de la revolución constitucionalista. Como pudimos ver en el video, Carranza inició su carrera política como presidente municipal y después fue diputado local, senador federal y gobernador interino del estado. Tuvo una vida política muy activa. De hecho, cuando Madero se empezó a organizar para levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, Carranza decidió unírsele. ¿Y entonces Carranza conoció a Francisco y Madero? Sí, Ton. Cuando Madero fue electo presidente de México, también Carranza fue electo gobernador de Coahuila. Maestra, entonces, ¿está bien si describimos en nuestro cuadro comparativo que Carranza fue un político civil destacado? Está perfecto, Jenny. ¿Me ayudas a ponerlo? Claro. Muy bien. Oye, maestra, ¿y Carranza no se enojó cuando hicieron el complot contra Madero? Uy, Ton, sí, muchísimo. Carranza condenó los actos en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Y además se negó a reconocer a Victoriano Huerta como presidente, porque para él Huerta era un traidor. Ah, supongo que por eso proclamó el Plan de Guadalupe, ¿no? Claro, es correcto. ¿Y recuerdas lo que decía este plan? Mientras lo recuerdas, Jenny, ¿me ayudas a pegarlo en el pizarrón? Claro, maestra. Su plan de acción fue el Plan de Guadalupe. Exactamente. Y según yo, desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República y también a los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos estatales que reconocían a Huerta. Exacto. En pocas palabras, el Plan de Guadalupe desconoce por completo el gobierno de Huerta y de sus aliados. Además, nombraba a Venustiano Carranza como el primer jefe del ejército constitucionalista y señalaba que, al ocupar la Ciudad de México, Carranza se encargaría interinamente del poder ejecutivo y convocaría elecciones. Pongámoslo en el pizarrón. ¿Me ayudas, Jenny? Creo que sí, maestra. Ay, bien. Ok. Entonces, Eso era lo que buscaba. Lo dijimos en estéreo, maestra. Ahí. Perfecto. Entonces, otra vez hay conflictos. Oh. Pero, maestra, ¿qué quería Carranza? ¿Solo derrocar a Huerta? Pues así es, Ton, en principio. Carranza quería derrocar a Huerta para así poder restablecer el orden constitucional. Pongamos esto en nuestro cuadro. Claro, eso va en los principios, ¿correcto? Así es. Muchas gracias, Jenny. De hecho, el Plan de Guadalupe es muy importante. ¿Nos puedes contar de qué se trataba? De hecho, el Plan de Guadalupe no se incluye ninguna demanda social hasta donde yo recuerdo, como las de Zapata y Villa, porque Carranza estaba convencido de que las problemáticas sociales podrían resolverse después por medio de leyes. Entonces, tenía un solo objetivo en mente: derrocar a Huerta. Pero, precisamente la falta de atención a las demandas sociales le traería problemas más adelante con algunos de sus aliados. Como Zapata y Villa, ¿verdad? Exactamente, pero eso viene más adelante. Primero, como parte del Plan de Guadalupe, Carranza logró organizar el ejército constitucionalista y nombró a Álvaro Obregón jefe del ejército del noroeste. ¡Ah, ya apareció su aliado! Así, exacto, Ton. El ejército constitucionalista que dirigió Carranza llegó a ser tan grande que se repartió en 3 divisiones regionales. Obregón se encargaba del noroeste, Pablo González del noreste y Pancho Villa de la división del norte. El plan consistía en hacer un triple frente para llegar a la capital. Como Huerta había usurpado la presidencia, se quedó sin el apoyo de gobiernos extranjeros para conseguir armas para el ejército y para enfrentar a los revolucionarios. Pero entonces, ¿qué creen que hizo? Pues ya que se encuentra sin ayuda del extranjero,
sin apoyo de los mexicanos, sin armamento y perdió constantes batallas, yo creo que renunció. Pues sí, renunció a la presidencia y el mes siguiente el ejército constitucionalista entró a la Ciudad de México con Álvaro Obregón como líder. Uy, y supongo que ya todo terminó, ¿verdad? Ya se fue Huerta, ya se cumplió el plan de Guadalupe y ya terminó todo. Pues no, Ton, esta historia aún no termina. ¿Recuerdan que les dije que la falta de atención a las demandas sociales traería muchos problemas? Pues en este momento los revolucionarios tenían diferencias entre sí y la más visible fue la que existía entre Villa y Carranza. Sí, claro. Y para intentar arreglar esas diferencias convocaron a la Convención de Aguascalientes, ¿verdad, maestra? Así es, pero ¿qué creen? ¿Qué? Que Carranza no asistió a la convención. Y esto solo significó su rompimiento definitivo y sin posibilidad de reconciliación con Villa y Zapata. Y esto inició nuevos enfrentamientos. A partir de entonces se crearon dos grandes bandos revolucionarios. Por un lado, el bando constitucionalista, encabezado por Carranza, que tenía el objetivo de ordenar el país por medio de una nueva constitución política. Y por otro lado teníamos al bando convencionista. Y a este se unieron las fuerzas de Villa, de Zapata y algunas otras para lograr las reformas sociales que buscaban el reparto de tierras y los derechos para los trabajadores. ¿Y Obregón, maestra? ¿De qué lado se quedó? Al principio, él siguió siendo aliado de Carranza, en el bando constitucionalista. Pero tú dijiste que se separaron. Sí, pero eso pasó después. Antes de contarte esta historia, ¿qué les parece si seguimos con nuestro cuadro comparativo? Me parece perfecto. Ah, miren, justo nos tocaba hablar de Álvaro Obregón. Así es. Álvaro Obregón nació en el estado de Sonora, es decir, al norte de la República. Oh, entonces ponemos Sonora en el cuadro comparativo, ¿verdad, maestra? Así es. Y también pongamos De el una mapa vez de el mapa. Sonora. Tan, tarán. Gracias, Jenny. Sonora. Y el mapa para que ubiquen dónde está Sonora. Perfecto. Ahí está. Obregón fue electo alcalde de Guatabampo, iniciando así su carrera política. Los invito a que veamos un video ahora que nos cuenta sobre sus primeros años de participación en el movimiento revolucionario. ¿Vamos? Sí, claro, corre video. Álvaro Obregón Salido es considerado el último caudillo de la Revolución Mexicana. Es originario de Navojoa, Sonora, y allí desempeñó algunas funciones públicas administrativas después de ser agricultor. Ganó las elecciones para ser alcalde de Guatabampo en 1911, dando inicio a su carrera política. Madero llega a la presidencia, pero pronto Zapata y Villa se rebelaron en su contra, debido a que no repartía las tierras a los campesinos y por no cumplir otros acuerdos pactados por su apoyo. Madero pidió su rendición al tiempo que Pascual Orozco se une a la disidencia levantándose en armas. Fue entonces cuando Obregón se unió al movimiento en apoyo a Madero, por solicitud del gobernador de Sonora, José María Maytorena. Meses después, Francisco Indalecio Madero es asesinado y el país se convulsiona nuevamente. Victoriano Huerta se autoproclama presidente de la República. Madero confió en las Fuerzas Armadas que provenían del Porfiriato y este fue su costo. Después del golpe de estado de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, y así se oficializó la lucha contra Huerta. Carranza pretendía organizar una junta con todos los jefes revolucionarios, a fin de decidir el futuro político de la nación. Ordenó a Obregón viajar a Chihuahua para entrevistarse con Francisco Villa. Esa reunión no tuvo resultados favorables. En cambio, las diferencias entre los líderes revolucionarios se acrecentaron.
En abril de 1915, Obregón derrotó a Francisco Villa en la batalla de Celaya. En esta lucha fue cuando Obregón perdió el brazo derecho. Como dijo el video, cuando Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, Obregón se unió a él y recibió así el nombramiento de jefe militar de Hermosillo. Y fue tiempo después, gracias a su lealtad a Carranza, que Obregón se le nombró comandante del Ejército del Noroeste. Eso suena muy importante. Claro, y lo era, Ton. Recuerda que en este momento había 3 grandes dirigentes del ejército que luchaban junto a Carranza para derrocar a Huerta. Estaba Pablo González, Álvaro Obregón ¡Y Pancho Villa! Quien en ese entonces todavía estaba en el mismo bando, porque todos querían una sola cosa: tirar la dictadura de Huerta. Exacto. Entonces, ¿qué escribimos en nuestro cuadro comparativo? Pues podemos poner político y militar destacado. Muy ¿Qué les bien, Ton. parece? Ayúdame, Jenny. Claro. Ujú. Ahí está. Excelente. Cuando Carranza era presidente y comenzaron las rivalidades entre los bandos constitucionalista y el bando convencionista, Obregón se mantuvo al lado de Carranza y así se convirtió en una pieza militar importantísima en la lucha contra los villistas y los zapatistas, que a partir de entonces fueron considerados ejércitos rebeldes. De hecho, fue justo en una de estas batallas contra el ejército de Pancho Villa donde Obregón perdió su brazo. Ahora entiendo por qué hay algunas fotos con sus 2 brazos y otras donde solo tiene uno. Así es. Obregón perdió el brazo, Ton, derecho, debido a una explosión de una granada en un enfrentamiento. Aún así, las fuerzas comandadas por Álvaro Obregón vencieron una y otra vez a los ejércitos de Villa, que a partir de entonces empezaron a perder fuerza. Y en cambio, el ejército constitucionalista comandado por Obregón se fortaleció. Pobre Obregón. ¿Y perder su brazo no lo hizo perder su fuerza militar? Al contrario, Ton, Obregón siguió siendo una autoridad revolucionaria central, a pesar de la pérdida de su brazo, y por eso era conocido como el caudillo invicto de la revolución. Sin embargo, Obregón, como otros, seguía dispuesto a luchar y deseaba la silla presidencial. O sea que Obregón también deseaba ser presidente. ¿Pero qué no se supone que el presidente era Venustiano Carranza? Sí, pero de hecho, ese anhelo de Obregón por ser presidente fue uno de los motivos por los que se separó de Carranza. Pues sí, porque los dos querían lo mismo: ser presidentes. Exacto. Para el año de 1920, cuando Carranza ya estaba por terminar su periodo presidencial, Obregón esperaba ser recompensado por su lealtad y tener el apoyo para ser presidente, pues él tenía un enorme prestigio entre los militares y también era muy popular entre la población. Pero no ocurrió así. Carranza entendía muy bien los riesgos de tener un militar en el poder. Un militar como Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Tendría el mismo riesgo de romper la estructura política y constitucional por la que luchaba Carranza, ¿verdad, maestra? Exacto. ¿Entonces Carranza no lo apoyó? No. Para Carranza y para sus ideales, era necesario que la presidencia se quedara en manos de civiles y no de militares. Así que designó como candidato al ingeniero Ignacio Bonillas, haciendo a un lado a Obregón. Y si Obregón tenía tanta popularidad, ¿no le convenía lanzar su propia campaña política? Pues sí, y eso fue justo lo que pasó, Ton. Obregón, despechado, se lanzó como candidato opositor. Entre sus aliados más importantes estaban otros sonorenses como Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, quien junto con Obregón lanzaron el Plan de Agua Prieta que desconocía a Carranza. ¿Y de qué trata ese plan, maestra? Sí, porque desconocía a Venustiano Carranza y nada más. Pues el Plan de Agua Prieta solo fue el pretexto para desconocer el gobierno de Carranza por una diferencia territorial, pero detrás de esto se escondían muchos intereses y conflictos políticos. Entonces puedo poner en el pizarrón el Plan de Agua Prieta. Por favor, Jenny. Sí. Excelente.
El plan no reconocía a los gobiernos electos en las últimas elecciones y convocaba a formar nuevos gobiernos estatales y a elegir a un nuevo presidente de la República. ¿Y qué pasó con Carranza? Ya no tiene el apoyo de su militar estrella para combatir estos enfrentamientos. Es más, ahora hasta combate contra él. Así es. Y ante esa amenaza, Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz, pero en el camino murió emboscado. ¡Uy, pobre Carranza! Pero, ¿y ahora que ya se cumplió el propósito del plan de Agua Prieta, ya todo va a terminar? Aún no, Ton. Esta historia todavía no termina. Es una historia larga. Tal como decía el plan, se convocaron a nuevas elecciones y Obregón resultó electo presidente. Él era considerado como el caudillo que mejor podía cumplir las aspiraciones revolucionarias y conciliar las distintas demandas sociales que existían. ¿Me ayudas a poner esto también en el Claro cuadro? que sí, maestra. Bien. Estas eran... Estos dos. Eso era lo que buscaban. Y vamos a ponerte una vez el principio, ¿verdad? Sí, su principio, podríamos resumirlo En que era caudillo. diciendo que era un caudillo. Por eso, a Álvaro Obregón le llamaban el último caudillo de la Revolución Mexicana. Ah, por eso caudillo, porque fue el apodo que le pusieron. Exactamente. En la clase del día de hoy recuperamos las ideas y los proyectos principales de otros dos de los importantes representantes de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Y así logramos completar el cuadro comparativo que empezamos a trabajar desde la clase anterior. Así que ahora ya podemos identificar con claridad quiénes fueron los líderes revolucionarios, de dónde eran y qué era lo que proponían. La clase pasada pusimos en el cuadro la información sobre Emiliano Zapata y Francisco Villa, los dos líderes que proponían sobre todo hacer reformas sociales por medio de la distribución de tierras. Y también esta clase completamos el cuadro con la información sobre Carranza y Obregón, que a diferencia de los otros dos, de Pancho Villa y Zapata, proponían hacer cambios políticos. Carranza quería hacer una nueva constitución y Obregón quería establecer el liderazgo de los militares. Excelente resumen, Ton y Jenny. ¿Qué otra cosa podemos concluir a partir de este cuadro? Pues yo creo que otra conclusión es que estos cuatro líderes representan los puntos de vista de cuatro regiones diferentes del país. Zapata representaba a la región sur, mientras que Villa, Carranza y Obregón representaban distintas partes del norte del país. Es cierto, qué bueno que lo mencionas, Ton, porque otra cosa importante que aprendimos esta semana es que justamente fueron esas pequeñas diferencias entre las perspectivas de cada líder lo que ocasionó que los acuerdos fueran tan difíciles de conseguir. Precisamente. Son esas diferencias las que hacen que estudiar la historia de la revolución resulte un asunto complicado y a veces enredado. Pero identificar estas diferencias es muy importante para comprender que la revolución fue un proceso de cambio conflictivo. Fue una guerra con varios bandos en la que muchísimas personas perdieron la vida defendiendo ideas distintas sobre la transformación que querían ver hecha realidad. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes agradecerle a la maestra Cecilia Vargas por estar el día de hoy con nosotros y enseñarnos mucho, ¿verdad, Ton? Sí, gracias, maestra. Gracias a ustedes. Y gracias a ti, Ton. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Carranza y Obregón, los líderes políticos de la Revolución Mexicana. Historia, 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición.
¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien, bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien, una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo: si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo: está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.